Hola estimados estudiantes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les vengo a enseñar sobre estadística, ¿ya? ¿Qué vamos a aprender hoy día de estadística? Nuestro objetivo es analizar e interpretar datos presentados en tablas de frecuencias y gráficos estadísticos, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a comenzar con algunos conceptos básicos, que son población y muestra. Ya. La población es el conjunto de todos los elementos que cumplen con una característica. Por ejemplo, los habitantes de Chile son la población de un estudio. ¿Ya? Una muestra es una pequeña parte de esa población de Chile, por ejemplo. Es una parte pequeña de la población, pero que es representativa. ¿Cómo es eso? Si yo, por ejemplo, tomo como población a todos los habitantes de Chile, una muestra, para que sea representativa, tiene que tener un poco de habitantes de cada región y ojalá unos pocos de cada ciudad, ¿ya? Así la muestra es representativa. No puedo yo hacer un estudio, por ejemplo, donde mi población van a ser todos los habitantes de Chile, pero yo el estudio lo hago solo con las personas de Talca, muestra a puras personas de Talca. Eso no puede suceder porque no es representativo de todos los habitantes del país. Otro ejemplo, la población podrían ser todos los estudiantes del colegio, ¿ya? Y una muestra no sería un curso, no, una muestra representativa serían unos cuantos de cada curso, pero no podría faltar nadie, no podrían faltar estudiantes de algún curso, o si no, esa muestra no es representativa, ¿ya? Otro de los conceptos básicos, que este es un poquito más amplio, ¿ya? Es el de variable, que son los atributos o características que nosotros vamos a observar y vamos a medir, las que vamos a cuantificar tal vez, ¿ya? Y hay dos tipos de variables. Están las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las cualitativas son de cualidades, ¿ya? Acá no se ven valores numéricos, acá se ven características como color de ojo, nacionalidad, ¿ya? Estado civil. Y las cualitativas se dividen en nominal y ordinal. Nominal es cuando son características que no necesariamente tienen un orden, ¿ya? Como por ejemplo las nacionalidades. No hay un orden en las nacionalidades. Hay chilenos, argentinos, peruanos, bolivianos, ¿ya? Pero no hay un orden. En cambio, las características cualitativas, las cualidades que sí se pueden ordenar, ya se llaman ordinal. Ordinal, son características que se pueden ordenar, ¿ya? Como por ejemplo, el nivel de estudios. Primero medio, segundo medio, octavo básico, séptimo básico, son características, el nivel de estudios son características que se ordenan, ya, porque van en niveles. Nominal, no se ordenan. Ordinal, tienen orden. Aparte está la variable cuantitativa, que viene de cantidad. Cantidad de hermanos, estatura, peso, ¿ya? Y hay dos tipos de variables en la cuantitativa, que son las variables discretas y las variables continuas. Discretas es cuando trabajamos con números enteros. Por ejemplo, la cantidad de hermanos. Algunos tienen 2, 3 hermanos, pero no pueden tener 3,8 hermanos, por ejemplo. No hay decimales acá. En discreta no hay decimales. En cambio, en la cuantitativa continua, acá sí hay decimales. Acá está la estatura, el peso, la edad, porque yo puedo tener 32, y tantos años, ¿cierto? Entonces tenemos principalmente variable cualitativa de cualidad y variable cuantitativa de cantidad. Para un estudio estadístico, cuando nosotros queremos utilizar la estadística para un estudio, tenemos que tener ciertos pasos a seguir, ya que son siempre los mismos. ¿Cuáles son estos? Primero, tengo que recolectar, ordenar y contar los datos. Ejemplo, en el plebiscito, ya, el plebiscito que se hizo el 25 de octubre, ya, todos votaron. Entonces, todos esos datos, todas esas votaciones hay que recolectarlas, hay que ordenarlas y contarlas, ¿cierto? Después, al final de ese día domingo, se contaron todos los datos. Después de eso comenzaron a salir algunos cálculos, ya como las medidas de tendencia central, que acá están media, mediana y moda, ¿ya? Hay otros cálculos que son las medidas de dispersión, que son el rango, varianza, desviación típica,
o también conocida como desviación estándar, ¿ya? Y de localización, que aquí hablamos de los percentiles. Cuando, por ejemplo, en las fichas sociales hablan de los quintiles, ya significa que el 100% de las personas se dividió en 5, por eso dicen quintil, ¿ya? Después que se realizan algunos cálculos, con los cuales tú puedes sacar, por ejemplo, tu promedio de notas, es una medida de tendencia central, porque el promedio es la mediana, la media aritmética. Después, todos esos datos uno los representa de forma gráfica, para observarlos de una forma más simple. Es mucho más simple ver un gráfico que ver un montón de miles de datos ya sin orden. Y luego de la gráfica nosotros determinamos conclusiones. O sea, lo primero es recolectar datos, ordenarlos, contarlos, calcular algunos indicadores, ¿ya? Representar estos datos en gráficos y sacar conclusiones de eso. Lo primero que vamos a hacer nosotros son las tablas de frecuencia. ¿Qué nos van a permitir las tablas de frecuencia? Nos van a permitir ordenar y contar los datos para sacar conclusiones, ¿ya? Un ejemplo. Los siguientes datos corresponden al número de hermanos de los alumnos de un curso. ¿Cómo es esto? Supongamos que tengo un curso y yo llamo, que ahora como no es presencial, pero comienzo a llamar uno por uno. Yo voy preguntando, hola Juan, ¿cómo está? ¿Cuántos hermanos tiene usted? 1, ya, lo anoto. Después, llamo a aló Marcela, ¿cómo está? ¿Cuántos hermanos tiene? 1. Y así sucesivamente. Llamo a otro y me dice que tiene 2. Llamo a otro estudiante y me dice que tiene un hermano. Y así sucesivamente hasta que llego, este curso en total tiene 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, 28 estudiantes, los cuales me indicaron cuántos hermanos tienen cada uno. Fíjense que hay algunos estudiantes que tienen 5 hermanos, otros que tienen 4. En este caso, estamos trabajando con una variable cuantitativa, porque estamos hablando con cantidades, y es cuantitativa discreta, porque la cantidad de hermanos no se ve con números decimales, entonces son números enteros. Acá, en estas tablas de frecuencia, estas son las tablas de frecuencia, ¿ya? En estas tablas de frecuencia tenemos frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, relativa porcentual y relativa porcentual acumulada. ¿Qué es cada una de ellas? Te las voy a ir explicando paso a paso. Entonces, tenemos nuestros datos, ya hicimos la recolección de datos y ahora los vamos a ordenar acá. El primer paso es, en la primera columna nos dice el número de hermanos, o sea, acá yo tengo que ver ¿cuántos hermanos tienen en total acá los estudiantes? Bueno, tienen los estudiantes. Veamos, hay algunos estudiantes que tienen un hermano, hay otros estudiantes que tienen 2 hermanos. Veamos, también hay estudiantes que tienen 3, hay estudiantes que tienen 4 y otros que tienen 5 hermanos. ¿Ya? Eso es lo primero, determinar las distintas clases que hay acá. Están los que tienen un hermano, 2, 3, 4 y los que tienen 5 hermanos. En la frecuencia absoluta, nosotros contamos cuántos hay de cada uno, de cada una de esas clases. O sea, cuántos tienen un hermano. Veamos, y aquí nosotros empezamos a contar. 1, 2, los podemos ir tanjando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 estudiantes que tienen un hermano. Veamos ahora cuántos tienen 2 hermanos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 estudiantes que tienen 2 hermanos. Y así sucesivamente, ya hasta que llegamos a las cantidades. Ahí me había faltado ese. Eran 7 ahí. Entonces, ¿cuántos tienen un hermano? 11. ¿Cuántos tienen 2 hermanos? 7. ¿Cuántos tienen 3 hermanos? 5. ¿Cuántos tienen 4 hermanos? 3. Y 5 hermanos son solamente 2. ¿Ya? Eso es lo primero. Ver las distintas clases que hay y contar la frecuencia. ¿Con qué frecuencia se repiten esos? Posterior, vemos la frecuencia
absoluta acumulada, que es esa misma que está acá, que se marca con una F, acá es minúscula, pero acá es una F mayúscula, ¿ya? ¿Y qué sucede aquí? Aquí nosotros vamos acumulando, vamos sumando, o sea, el primero se repite, que son 11, ¿ya? Pero a ese primero le sumamos el que le sigue, entonces a 11 más 7, eso nos da 18, y así, vamos sumando, después sumémosle el que sigue, a esos anteriores sumémosle 5, eso nos da 23. Ahora, a estos 23 que llevamos acá, sumémosle el que sigue, que son 3 más, que serían 26. Y así mismo, a todos esos 26 que van hasta aquí, sumémosle los últimos 2 y ahí nos dan los 28 en total. Aquí están 11, 18, 23, 26, 28. Y ahí tenemos, como habíamos dicho al comienzo, son 28 datos en total, y aquí nos tienen que dar los 28, porque aquí están sumados todos los datos, ¿ya? Vamos sumando, vamos acumulando. Frecuencia relativa, ya que se marca con una F minúscula y una R minúscula, FR, ya, frecuencia relativa. Lo que vamos haciendo acá es el cociente, o sea, la división entre cada frecuencia absoluta dividido en el total de datos, o sea, 11 dividido en 28, que son el total, 7 dividido en el total, que son 28, y así sucesivamente. Ahí tenemos 11 dividido 28, 7 dividido 28, 5 dividido 28, 3 dividido 28, 2 dividido 28. Las frecuencias absolutas se dividen por el total. Y ahí nos dan decimales, 0,19, 0,25, 0,18, 0,11 y 0,07. ¿Ya? Llevamos hasta el momento, vamos hasta la frecuencia relativa. La frecuencia relativa acumulada, cada vez que les digan acumulada, se está refiriendo a que se van a ir sumando los valores. O sea, ese 0,19 se repite porque no se suma con nada. Pero a ese le sumamos el que sigue, 0,19 más 0,25. Y ahí nos da 0,64. Perdón, este es 0,39. Este es 0,39. Yo lo había leído como 0,19, perdón. 0,39 más 0,25, 0,64. A eso le sumamos 0,18, nos da 0,82, le sumamos 0,11, 0,93 y le sumamos el 0,7 y fíjense que acá llegamos a 1. Efectivamente hay que llegar al número 1 acá abajo, ya, porque ahí tenemos el entero, tenemos el total. Si llegamos a 1, eso significa que estamos contabilizando todos los datos y no estamos dejando ninguno afuerita. Acumulada entonces, frecuencia relativa, significa que la frecuencia relativa la voy a ir sumando. El primero siempre se repite y se le va sumando el siguiente, ¿ya? Y ahí continuamos. Y la frecuencia relativa porcentual, que es esta que está acá, es esta, que se multiplica por 100. O sea, lo que se hace es que ese 0,39 al multiplicarlo por 100 nos da 39 y eso significa que es el 39%. ¿Qué es eso? Estoy diciendo que estos 11 estudiantes que me dicen que tienen un hermano corresponden al 39% del total de alumnos de ese curso. Por ejemplo, esos 7 estudiantes que me dicen que tienen 2 hermanos, esos 7 estudiantes corresponden al 25% del curso. Estos valores que multiplicamos por 100 ahora representan porcentajes. Ese 0,07 es el 7%. Quiere decir que esos 2 estudiantes que tienen 5 hermanos son solo el 7% del curso. Y ahora, esta frecuencia relativa porcentual la acumulamos, o sea, la vamos sumando. 39 se repite, le sumamos 25, después le sumamos esos 18, le sumamos 11 y le sumamos 7 y llegamos al 100%.
Si no llegamos al 100% acá, significa que en alguna parte nos equivocamos. Tal vez contamos mal, ¿ya? Y no ocupamos el 100% de los datos. ¿Ya? Tenemos que llegar aquí al 1 y acá al 100. ¿Ok? Esta es una tabla de frecuencias, ¿ya? Porque tenemos, por eso se llaman frecuencias. Tenemos frecuencia absoluta, absoluta acumulada. Frecuencia relativa, relativa acumulada. Esa misma frecuencia relativa pero multiplicada por 100, que nos da porcentajes, frecuencia relativa, porcentual, y la misma porcentual pero acumulada, que se va sumando. Ahora que tenemos los datos ordenados ya y contados, podemos determinar algunas conclusiones. Como por ejemplo, aquí tengo 3 preguntas. ¿Cuántos alumnos tienen 3 hermanos? Y nos vamos acá. 3 hermanos. Estamos aquí. 3 hermanos, 5 alumnos me dijeron que tienen 3 hermanos. Entonces acá la respuesta es 5. Tu respuesta tiene que ser más completa. Ya por tiempo yo no la voy a hacer más completa, pero cuando te pregunten ¿cuántos alumnos tienen 3 hermanos? Usted la respuesta coloca 5 alumnos tienen 3 hermanos. 5 alumnos tienen 3 hermanos. Veamos acá, ¿cuántos alumnos tienen 3 o menos hermanos? 3 o menos. Eso quiere decir que pueden tener 3, 2 o un hermano, ¿cierto? Entonces, 3 o menos, estamos hablando de aquí para abajo, ¿ya? Para hacerlo más rápido, podríamos sumar 11 más 7 más 5, pero nosotros la suma ya la tenemos hecha acá. Quiere decir que ¿cuántos alumnos tienen 3 o menos hermanos? Son 23 alumnos, ¿ya? Porque ahí yo sumé los que tienen 3, sumé los que tienen 7 y sumé los que tienen un hermano. 3. ¿Cuántos alumnos tienen 3 o más hermanos? O sea que ahora estoy hablando de aquí para abajo. 3 son 5, o más 4 son 3 y 5 hermanos son 2. 5 más 3 son 8 y 8 más 2 son 10. Eso quiere decir que 10 estudiantes tienen 3 o más hermanos. Tenemos otras 3 preguntitas. Todas se sacan de acá, de la tabla de frecuencias. ¿Qué porcentaje del curso tiene 2 hermanos? Ahora vamos con porcentaje. Estamos acá. Frecuencia relativa porcentual. 2 hermanos. 2 hermanos. Pero vamos para acá. El porcentaje, 25%. 25% de los estudiantes tienen 2 hermanos. Veamos, ¿qué porcentaje del curso tiene menos de 5 hermanos? Menos. Cuando te dicen menos, quiere decir que está después del 5, no contamos el 5. O sea, 4 hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos o un hermano. Y aquí tenemos el porcentaje acumulado. ¿Para qué vamos a sumar si ya lo sumamos? Entonces tenemos que el 93% de los estudiantes tienen menos de 5 hermanos. Es súper lógico, porque si son 7% los que tienen 5 hermanos, si al 100 le quitamos 7 nos da 93. Y por último, ¿qué porcentaje del curso tiene 4 o 5 hermanos? 4 o 5 hermanos. ¿Qué porcentaje tiene 4 o 5? Acá tenemos 11% y acá tenemos 7%. En total quiere decir que tenemos 18% de estudiantes que tienen 4 o 5 hermanos. ¿Te das cuenta cómo todas estas preguntas las respondemos fijándonos en las frecuencias absolutas, la cantidad de veces que se repiten, o sea, la cantidad de hermanos? ¿Cuántos estudiantes tienen un hermano? ¿Cuántos estudiantes tienen 2 hermanos? ¿Ya? Nos fijamos en las frecuencias acumuladas y también en la porcentual. Pasemos a los gráficos estadísticos. Hay distintos tipos de gráficos, ¿ya? Tenemos gráficos de columnas, ya o de barras que también se conocen, polígonos de frecuencias, histogramas, gráficos de pastel o circular que también se llaman, tenemos pictogramas, ¿ya?
gráfico lineal. Vamos a ver algunos que son los más utilizados, los que más se ven, por ejemplo, en las noticias. Tenemos el gráfico de barras, ¿ya? Y que es una manera de representar frecuencias y visualizar más fácilmente la diferencia que hay entre una y otra. Veamos un ejemplo. Tenemos cantidad de funciones de teatro ya entre el 2018 y el 2010. 2018, 2019, 2010. Cantidad de funciones de teatro. Fíjense que en el 2008, hubieron un poquito más de 5.000 funciones. En el 2009 hubieron 6.000 funciones y en el 2010 un poco más de 6.000 funciones. Podemos desprender varias conclusiones de acá. Por ejemplo, que durante el año 2018 se realizaron más de 5.000 funciones. Ahí está el 5.000, fíjense. Se realizaron un poco más de 5.000 funciones. Durante el periodo del 2018 al 2010 ha aumentado anualmente la cantidad de funciones. Si se fijan en la gráfica, cada vez fue aumentando. Esa es una conclusión que podemos determinar del gráfico. Se fijan como no necesitamos todos los datos que se contaron acá, solo ver este resumen en un gráfico. El aumento de la cantidad de funciones de teatro para público general fue mayor entre el 2009 y el 2010 que entre ya. El aumento ya fue mayor aquí que acá. Fíjense que cómo aumentó. ¿Okay? Veamos otro gráfico. Tenemos el gráfico circular o de pastel, que también le llaman. Y este gráfico nos permite características de un conjunto, ver características de un conjunto de datos. Acá lo principal es que el gráfico circular se ocupa generalmente para porcentajes. ¿Ya? Acá tenemos un gráfico que representa el presupuesto de una familia durante un mes. Y vemos que en gastos de la casa hay un 30%, gastos varios un 12%, alimentación un 40%, ¿ya? Aquí lo voy a marcar, 40% en alimentación, 30% en la casa, movilización es un 8%, vestuario gastan un 10% y gastos varios 12%. Podemos sacar conclusiones. La familia utiliza 40% en alimentación, que es lo más que invierte. Si se fijan, al tiro se ve que este 40% es el que más predomina. En lo que menos gasta la familia, es en movilización, que gasta solo un 8%, y la mayor parte de su presupuesto se utiliza en alimentación y casa. Entre estos dos se ocupa la mayor parte del presupuesto, que es en total un 70%. Veamos el gráfico, es el histograma. Se ve muy similar, se ve muy parecido al gráfico de barras, ¿ya? Se ve muy parecido, pero la gran diferencia es que el gráfico de barras se utiliza cuando estamos con variable cuantitativa discreta, o sea, cuando estamos utilizando números enteros. Pero cuando utilizamos decimales, que es la variable cuantitativa continua, ¿ya? Cuando utilizamos decimales, tenemos que generar rangos. Ejemplo, este histograma representa el peso en kilogramos de un grupo de niños. Aquí yo tengo niños que van desde 24,5 kilos hasta los 27,5, hasta los 27,5. Después de los 27,5 hasta los 30,5, después hasta los 33,5, y así van de 3 en 3 kilos. Quiere decir que acá no estamos viendo por separado cada niño, sino que estamos generando grupos. Aquí estamos generando un grupo que van desde los 24,5 a los 27,5, que son 3 niños. 7 niños están entre el 27,5 y el 30,5. La diferencia también es que fíjense que acá el gráfico de barra va separado, porque acá no son intervalos, no van con decimales, ¿ya? Y acá como termina un decimal y comienza inmediatamente el siguiente, por eso están juntitas las barras, ¿ya? Conclusiones. El grupo es de 30 niños. Veamos, tenemos 3, acá tenemos 3, acá tenemos 7, acá tenemos 10, acá tenemos 6 niños, aquí 3 nuevamente y acá 1. 3, 10, 20, 26,
30 niños en total. La mayor cantidad de niños, que son 10, pesan entre 30,5 y 33,5 kilos, entre 30,5 y 33,5. Solo un niño pesa más de 39,5 kilos, ¿ya? Que está entre 39,5 y 42,5. Y 20 niños del grupo pesan más de 30 kilos y medio. 20 niños, desde aquí. Desde aquí en adelante tenemos 1, 4, 10, 20. Ahí están los 20 niños. 20 niños que pesan más de 30,5 kilogramos. Y por último vamos a ver el gráfico lineal, ¿ya? Que es muy parecido al gráfico de barras, pero lo que se le hace al gráfico de barras es marcar aquí el punto medio y generar líneas. Por eso se llama lineal. Es básicamente para expresar lo mismo que en el gráfico de barras, pero sin barras, sino que solo con líneas. ¿Y qué nos permiten ver esas líneas? Nos permiten ver cómo se fue comportando la variable. Nos permite ir viendo como una trayectoria de la variable. Entonces, miren, se utiliza para representar frecuencias por medio de puntos unidos por segmentos, ¿ya? Se utiliza para ver el comportamiento de una variable en el tiempo, ver cómo fue su trayectoria en el tiempo. Veamos el ejemplo. Dice que este gráfico representa el número de veces que han ido al cine los habitantes de un pueblo. Si se fijan, hay 15 habitantes que han ido 0 veces, 25 o un poquito más de 25 habitantes que han ido una vez. Tenemos acá entre 30 y 35 habitantes que han ido 2 veces y así sucesivamente. Si se fijan en el comportamiento, fue aumentando la cantidad de veces que van al cine, pero después fue disminuyendo. Entonces, miren, la mayor parte de los habitantes ha ido solo 2 veces. La mayor parte de los habitantes ha ido solo 2 veces. 15 personas han ido al cine el último mes. ¿Ya? 15 personas han ido al cine el último mes. Y acá tenemos cerca de 45 personas han ido al cine más de 3 veces. ¿Ya? Más de 3 veces. Tenemos todos estos: 20, 15, y acá aproximadamente, eso serían como unos 7 u 8. Entonces, cerca de 45. ¿Por qué dice cerca? Porque no tenemos ese valor preciso. Ya, entonces digo 20, 35, casi 45 personas han ido al cine 3 o más veces en el último mes. En resumen, nosotros vimos una pequeña parte de estadística acá en este video. Conceptos básicos: población, muestra y variables. Acá tenemos la variable, los tipos de variables. Tenemos variable cualitativa, que hay nominal y ordinal, sin orden, con orden, y variable cuantitativa de cantidad, que hay discreta, números enteros, y continua con números decimales. ¿Qué hacemos con todos estos con los datos? Cuando nosotros tenemos datos, ya sean cualitativos de cualidades o sean números, lo que nosotros hacemos es una tabla de frecuencia y contamos los datos. Los datos los contamos como en un ábaco, ¿ya? Y los ordenamos en una tabla de frecuencias. ¿Qué podemos hacer con esa tabla de frecuencias? Con esa tabla de frecuencias nosotros podemos formar un gráfico estadístico, ya que es una forma de resumir la información y verla de una forma más agradable. Por ejemplo, si yo veo las noticias y me presentan una tabla así, no es cómodo analizar esa tabla más que, por ejemplo, un gráfico circular. Si en lugar de esa tabla esos porcentajes me los presentaran en un gráfico circular, yo los puedo ver fácilmente, ¿ya? Y de una forma mucho más agradable. Esa es la idea de los gráficos estadísticos, de que los datos que nosotros recolectamos y ordenamos, ¿ya?
los podamos llevar a un gráfico que nos permita ver todo de forma más simple. Estos de acá que no los vimos se llaman pictogramas, ¿ya? Y trabajan con dibujitos. Por ejemplo, estos son un gráfico sobre habitantes por año. Entonces, por eso a medida que van aumentando los años, van aumentando la cantidad de habitantes, y aquí ponen el monito de una persona. Eso es un pictograma, gráfico circular o de torta, de barras, histograma lineal. Jóvenes, espero que este video los apoye en el desarrollo de su actividad. Ya les deseo mucho éxito y que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video de matemáticas.